Muy buenas, es un gusto estar acá. Creo que estoy muy despeinado. Ahí está nuestro invitado que está muy bien peinado. Y en esta informalidad absoluta vamos a empezar este encuentro que es la presentación de uno de los libros. Hay otro más. Los libros que presentamos son dos este año, los tengo en mis manos. Uno es este, el de Peña, y otro es este, el de Matías. Matías Serra Bradford, quienes leen revista Enya suelen ver sus notas, son notas que además se hacen notar, valga la pseudo redundancia, pues son notas que de inmediato uno reconoce que hay allí una palabra que ha sido cuidada. Una palabra cuidada significa alguien que está pensando que cuando escribe hay una relación con la lengua. Entonces no solo se basta los artículos de Matías en decir algo, sino que además importa tanto lo que se dice como el modo en el que se lo dice. Cada escritor, y acá estamos hablando de un escritor, ni de un crítico de cine que deberían aspirar a ser escritores, como también ni bajo ningún aspecto periodistas que podrían también serlo. De hecho, en nuestro país la tradición de periodistas, escritores es toda una tradición. Quizás esta es la tradición, se podría decir, de Matías, pero que además hay un crítico de cine extraordinario, y este libro lo demuestra, ¿no? Es Linternas de Nieve, lo vemos de nuevo, ahí está, y lleva como subtítulo Lecturas en el cine, Linterna de Nieve, Lecturas en el cine. Matías escribió otros textos, otros libros que no son de cine, aunque tienen algo de cine. Hay uno que lo recomiendo enfáticamente, que es Diario de un invierno en Tokio. Allí hay otros como Cómo falsificar una sombra, las novelas, La guillotina. Y veo que cada vez hay más libros. En los dos últimos 2, 3 años ha sacado más libros que notas, porque veo que hay libros por todos lados. Llego a una librería, cualquiera de las que yo voy, y hay uno nuevo de Matías Serra Bradford. Así que bueno, es un gusto tenerte con nosotros. La razón en particular, además, es que el libro salió a fines de diciembre del año pasado o noviembre, ya no recuerdo bien, pero por ahí. Y en ese momento quizás no es el mejor momento para que los libros salgan, y no se habló de este libro. Creo que es una pieza muy delicada de cómo escribir sobre cine. Pero lo otro que también hace a esta presentación es que es uno de los miembros del jurado en esta edición del FISIC, junto con Eva Bianco y Meritxell Colliel Aparicio, que es la directora que además le digamos, un foco. Para mí es el jurado soñado, lo debo decir. Es una alegría enorme que estén los tres. Por motivos que no vienen al caso, a último momento Matías no se pudo acercar hasta la ciudad de Cosquín, y esa es la razón por la cual lo estamos haciendo en este momento de este modo, un modo virtual. Bueno, antes que nada, muy bienvenido. Disculpa las extensas palabras. A partir de ahora Muchas tendrás por gracias. voz y defender este libro. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias por tus palabras. Eh, es, es una relación muy larga la mía con el cine y no tanto la mía en tanto, como decirte, cronista o escritor sobre cine. Es decir, tengo la impresión así con los años de que evalúo mis pasiones según su antigüedad, ¿no? Para autorizarme a hacer ciertas cosas con esas pasiones. Y una que recrudeció en los últimos años fue justamente la de escribir sobre cine. Probablemente con cierto ánimo quizás un poco egoísta, visto desde la literatura, porque es desde ahí de donde yo vengo. Entonces quizás el escribir sobre cine rápidamente me reveló que, que el cine le da a la literatura muchas formas distintas, le regala o le ofrece muchos principios distintos. Concretamente te hablo de los textos, ¿no? O sea, vos te das cuenta que
cuando estás eh, embarcado en escribir sobre determinada película, las variantes son mucho más amplias cuando comentás una película que cuando comentás un libro. Me siento como en un campo mucho más indefenso, por un lado. Creo que el cine te deja con la guardia completamente baja de inmediato, es un 220 inmediato el cine, a diferencia de la literatura y mucho más a la crítica de la literatura que te permite tener algunos truquitos ahí bajo la manga. Entonces uno puede zafar, digamos, me parece bastante más fácil salir ileso como crítico literario que como crítico de cine. Supongo que quizás eso es lo que explica que haya habido en la historia tan pocos críticos de cine en relación a los críticos literarios, ¿no? Un salto mucho más kamikaze, me da la impresión, y eso es lo que para mí lo vuelve irresistible, absolutamente irresistible, ¿no? Y después la constatación, como te decía, inmediata de que hay ciertos cineastas que te hacen escribir de otra manera. Entonces, cuando vos te dedicas como yo a escribir, lo que estás buscando permanentemente son nuevas tangentes, ¿no? Nuevos modos de escribir y muchos cineastas, en algunos casos en el libro Linterna de Nieves, creo yo, se nota con más claridad que algunos cineastas me hicieron escribir de otro modo, eh, no necesariamente bueno, quiero decir, por lo menos nuevo. Y está claro que el cine lleva a la literatura o a la escritura a otra parte, ¿no? Y al revés, o sea, uno trata con la escritura de llevar el cine a otra parte, ¿no? Bueno, no sé, en Eh, principio el libro es un libro bastante heterogéneo, ¿no? O sea, cuenta con lecturas generalmente de autores, no necesariamente una película, algunas sí. Algunos textos tienen una extensión más voluminosa, otros se resisten a la extensión, pero en la condensación dicen lo que hay que decir sobre aquello que han elegido decir. Y luego hay bastantes entrevistas con autores, con ciertos lectores que uno soñaría de conocer y hablar, que es lo que quiero preguntarte, cómo fueron hechas esas entrevistas, ¿no? Es una de las cosas que quiero preguntarte, pues es uno de los puntos fuertes también que tiene. Pero donde ya se nota algo distinto es lo que sería algo así como el prólogo, que es un tráiler, ¿no? O sea, hay algo así como un tráiler prólogo, lo cual ahí indica lo que recién estabas diciendo. Yo nunca vi algo así, digamos. La tangente elegida para introducir el universo del libro son un tráiler en 5 tiempos, así está denominado. Entonces ya ahí me parece una idea hermosa, funciona muy bien, se entiende desde dónde arranca, cuál es el encadenamiento de los textos que habrán de venir, y ahí se nota perfectamente lo que estabas vos recién diciendo, ¿no? Es decir, ahí uno puede ver alguien que ha pensado algo que muy a menudo nadie hubiese tomado ese camino, ¿no? Porque es bastante importante los prólogos, puede uno obviarlos, se los pueden omitir, pero cuando no se omiten y no son escritos por otros, el autor queda todavía más desnudo, porque es el momento en que se supone está prometiendo algo, ¿no? sí, Y sí. me Y parece. yo sentí con ese prólogo, me tranquiliza mucho lo que me decís porque no sabía bien lo que estaba haciendo y también ese es un poco el modus operandi en general, con la crítica que escribo en general, pero sobre todo con la crítica de cine y con la crítica de arte. Es decir, que me autorizo un importante grado de inconsciencia, no para hacerme el artista, pero porque me doy cuenta que sin un margen de punto ciego no puedes avanzar. Entonces, para mí era una oportunidad, por otro lado, también de intentar una pequeña película, de tratar digamos, yo tengo la sensación de que siempre, digamos, los registros que yo dejaba por escrito de lo que veía eran de alguna manera como si uno estuviera haciendo el guión de un documental de la vida de un espectador, ¿no? Entonces ese pequeño tráiler era de alguna manera una especie de condensación
de distintas sensaciones y de, bueno, también había deudas impagas que yo tenía que limpiar ahí, pero ¿por qué no escribí sobre ciertos directores que me apasionaron toda la vida? O por qué hubo ese arrime tan fuerte para mí con el cine, etcétera? Me parecía que había ciertas mínimas explicaciones que dar, tratando de ser lo menos pedagógico y pedante posible, ¿no? En líneas generales, yo tengo la impresión de que todo el arco que es muy amplio, que hay cineastas franceses, japoneses, eh, chilenos, digamos, alemanes, finlandeses. Voy diciendo los países para ver si el lector dice, ¿será Kaurismäki? Sí. Alemán, ¿será Herzog? Sí. ¿Será Ruiz? Sí. Esa es la idea. Todos responden a una cierta sensibilidad moderna, ¿no? Probablemente el texto que vos le prodigas a Kluge sea sobre todo Kluge, yo creo que el texto de Kluge es donde palpita la modernidad, ¿no? En su conjunto. Porque Kluge lo exige, por otro lado, ¿no? No es solamente porque vos se te ocurre, ahí hay una adopción el objeto elegido para hablar absorbe, fagocita a quien escribe. No se puede hablar de Kluge como se puede hablar de Tarantino, sin desmerecer a Tarantino. Tarantino evidentemente está en otra dimensión, como sería lo mismo si uno eligiera a Ignacio Agüero, que son cineastas de lo lúdico. Entonces, eso sería una pregunta. ¿Has pensado sobre eso? Digamos, leo así, Rivet, Dura, Marker, Mizoguchi no, y ahí tenemos un clásico, ¿no? Mekas, Jarman, Fassbinder, Kaurismäki, Garrel, Depardieu, Frederick Wiseman, o sea, incluso Claro, ¿cómo? los pocos argentinos que hay, caso Claudio Caldini, eh, habría que discutir si Narcisa Hirsch es alemana o argentina, pero es otro de los casos elegidos. También digamos, no son clásicos, no son, llamémosle, posmodernos o contemporáneos, lo que sea que vivamos hoy, sino que es una tradición moderna del cine vista de distintos aristas. No sé por qué habrás tomado ese camino. Claro, bueno, por un lado, claramente hay un tema de gusto, ¿no? Que, que es imposible, creo yo, de explicar con cierta fidelidad a su naturaleza más profunda. Eh, entonces, siempre me fui acercando a cineastas que me interesaban mucho. Pero donde sí interviene el azar, digamos, es en la posibilidad, por invitación o posibilidad creada por mí mismo, de escribir sobre eso. Eso ya es otra cuestión y ya intervienen muchos elementos fortuitos, muchos años en el medio, es decir, en algunos casos. Es decir, yo generalmente tomo apuntes, sea si veo la película en mi casa o en una sala. Eh, entonces, esos apuntes se van acumulando a lo largo del tiempo y en determinado momento, sí, yo nunca pienso que va a haber un texto a priori, sino que el texto se me va revelando, digamos, es como si uno fuera acumulando y fuera filmando, ¿no? Y fuera acumulando metraje. Y en un momento te das cuenta que podría haber una película ahí. Entonces, ahí es donde trato de ocasionar la posibilidad de escribir sobre eso. En otros casos es completamente lo contrario, es decir, por ejemplo, en el caso de Claudio Caldini, fue un texto que yo escribí en una noche cuando volví a ver películas de él, y puntualmente en el caso de Caldini había visto películas de él y Hachazos, la película que le dedicó Videla. Y bueno, y esa misma noche lo escribí y ahí me di cuenta que había algo, digamos, y es uno de los casos a los que me refería antes de alguien que te hizo escribir de una manera que para vos, para mí mismo, fue completamente inesperada. Entonces, digamos, están esas dos cuestiones, ¿no? Los dos polos, el gusto y el azar, ¿no? Que van jugando y arman su propia ley y esa ley termina
estableciendo, digamos, una zona geográfica que es la del libro, en definitiva, ¿no? Pero sí, pero digamos, nunca nada partió de una intención, ¿no? Eso te Ni quería un texto preguntar, porque, digamos, individual, ni uno, o sea, yo te conozco, además tengo la suerte de tenerte como amigo, un amigo que lo veo muy poco, pero que sé que está, ¿no? Eh, pero en general, el mundo del cine no es, o los críticos de cine, si yo digo Matías Serra Bradford, excepto que estén muy ubicados en alguna discusión literaria, pueden reconocer de inmediato tu nombre. Si no, digamos, no es un nombre el tuyo que circula dentro de los lugares donde se discute sobre cine. Y uno ve los textos y son textos de un tenor y de una fundamentación y de un rigor y de una hermosura que uno dice, debería haber más críticos así, sería muy importante. Ahora, dicho esto, hay algunas entrevistas que muchos de nosotros hubiéramos pagado por tenerla. Hay una que uno puede ver, bueno, Kaurismäki fue por teléfono. Garrel, ¿cómo fue? por Kluge, teléfono también. ¿eso es Sí, sí, por vía, eso es en general por revista ENIE o son en algunas ocasiones decisiones tuyas de llegar a los autores? no, mira, bueno, el caso de Kluge sí, yo lo propuse. En ese momento el contacto era la Goethe, si mal no recuerdo, Carla Imbronio, y ella me hizo el contacto telefónico con Kluge. Y fue una conversación larguísima. Además, permitió que yo le repreguntara cosas en otro llamado y después hubo incluso algún intercambio de correos. Es decir, que realmente fue un trabajo en colaboración, digamos, con Kluge muy fuerte. Eh, lo de Garrel, por ejemplo, surgió por iniciativa de Ivana Soto, la ex editora de la sección de escenarios de Eñe, que me lo propuso, digamos, conociendo cuáles eran mis gustos y mis inclinaciones, y por supuesto que acepté de inmediato, y eso fue una llamada telefónica también. La de Kaurismäki fue curiosa porque fue a través del adorado Cinecosmos, porque en ese momento eh, por algún motivo la distribuidora era la que tenía alguna vinculación con el Cosmos, no me acuerdo si era Arquino u otra, pero Mira, me acuerdo de una señora Berta que Arquino, oficiaba de prensa y armamos el enlace y bueno, fue telefónica. Después hubo otras por escrito, como la de Sisler, por ejemplo, que un personaje muy difícil, Sisler. eso es un eh, texto complejísimo, va, porque alude a una tradición también literaria, ¿no? exacto, exacto, sí, sí, sí. Sí, sí, quedé, digamos, me llevó mucho trabajo, pero quedé muy contento con ese texto. Ya te digo, Sisler no es fácil y hubo que hacer toda una negociación directa con él, pero negociación al fin que llegó a buen puerto. Después de Pardón fue en vivo, fue acá Cuando en el vino. Centro Cultural Recoleta. Sí, sí, sí. Después, incluso la de Edgardo Kosarinski fue por fax, porque todavía él y yo teníamos fax y él todavía no estaba del todo instalado en la Argentina, de manera que es Esa es una un propuesta intercambio. magnífica. Sí, 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 realmente estaba muy encendido Edgardo ese día. Eh, así que Yo te diría que sí, no, Edgardo está siempre encendido, pero eso cada vez más. Entonces sí, 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 está en un estado de iluminación. sí, Eh, yo creo que es injusto lo que estamos haciendo porque estamos en un encuentro más. Voy a ser muy sincero, yo tengo una actividad y me puse una actividad antes, entonces quedamos muy apretados y no quiero. Creo que esto en todo caso es una primera vuelta de hablar sobre
Linterna de Nieve. Pero no quería dejar de leer yo un poquito, porque el objeto es este, no vos. No, entonces, por ejemplo, recién estuvimos diciendo cosas. Son tantos los textos hermosos. Yo el texto, el libro lo leí en un viaje de avión. Leía este texto y un libro que no tenía nada que ver llamado Revolución de Enzo Traverso. O sea, hacía un capítulo, me iba al otro, fueron 16 horas de viaje, y leí 10, ¿no? Que para mí es un lugar hermoso para leer. Recién yo decía lo de Schittler, que es un texto sobre Kafka, por eso decía, es un texto que tiene sus complejidades. Eh, pero hay muchas cosas hermosas, ¿no? Hay un texto muy interesante sobre Martel y Jarmusch, ¿no? Y cómo actuar de poeta inestable. Los títulos son buenísimos. Y también hay algo que es importante. Hay textos sobre críticos. O sea, hay un texto sobre Danet, hay un texto sobre Langlois, que es más o menos un crítico, hay un texto sobre Manifalber. O sea que también hay o te reconoces en cierta medida en una cierta tradición dentro de la crítica. Tengo esa impresión, ¿no? Sí, 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 siempre me fascinó ver cómo esos críticos o críticos que vinieron cineastas como Rivet buscaron otra forma para eso que le fue dado, para eso que le fue dado ver. Cómo encontrar una forma de traducirlo, una forma de registrarlo, ¿no? Porque es bastante paradójico que uno quiera registrar por escrito aquello que solo el cine puede hacer, digamos, ¿no? Es como casi un chiste que uno se hace, este, digamos, pero yo creo que esa fue uno de los móviles, como dicen, que me llevó siempre a escribir sobre el cine, tratar de dejar por escrito y de la manera más directa posible eh, qué es lo que solo el cine puede hacer. Y cómo lo está haciendo Rivet en determinada película, en determinada escena, en determinado plano, y cómo lo hizo Ruiz, etc. Bueno, esa es la impresión que yo Para tengo eso, del texto de Rivet, es donde palpita gran parte del corazón del libro, como si hubiese en Rivet un objeto para vos, ¿no? Muy merecido, porque aparte es uno de los más grandes, pero como si ahí hubiese una preferencia, esa es la impresión que yo tuve en su momento, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y ya te digo, ese registro, yo lo que me doy cuenta es que lo tengo que hacer en el lugar porque, pri- porque es la manera que yo siento que lo puedo hacer de la manera más fiel. Primero, y segundo, porque tengo una pésima memoria. Entonces, siempre voy provisto de lápices, portaminas, plumas, lo que sea, y que quizás no esté de más aclarar este punto, porque, digamos, soy muy, vos lo sabés porque como decías recién, me conoces bastante. Eh, pero soy muy fetichista de esos objetos y tengo muchas veces la impresión, lo tengo que confesar, de que son los propios objetos los que me están pidiendo, los que me están exigiendo ser el Gary Cooper del lápiz ahí frente a la pantalla, ¿no? Y reaccionar sin saber muy bien lo que uno está haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estás apuntando? No, después no te entendés la letra, la entendés a medias, etcétera. Es una Conozco eso último, comedia de mano. sí, 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 eso lo conozco muy, pero muy bien. El hecho de no entender un cacho lo que escribí durante a mano, ¿no? Pero bueno, esas son son los propios trucos del que escribe. Vaya a saber qué significará en cada caso. Yo no me vamos a terminar. Es que hay una cosa, no sé si te pasa a vos, pero el mero hecho de tener determinado lápiz que uno quiere y que uno lleva al cine como si llevara un amigo, te voy a llevar a ver una de Ford, le decís al Faber-Castell, eh, te hace prestar más atención. A mí me hace prestar No más sé por atención. qué Saber que no tengo... sé por qué lo decís, mira. Yo no Este, puedo no hacer nada si no tengo esta regla y este. Creo que, creo que este encuentro habrá de ser bautizado el día de los obsesivos. Déjame despedir a la audiencia diciendo lo siguiente. Borrador para una carta sobre Jacques Rivet.
Hay dos maneras azarosas, una cubista, otra fantasmal, de regresar a películas que se admiraron años atrás. De algunas perduran rastros parciales o ínfimos, un tráiler, 3 o 4 escenas aisladas. Otras resurgen y se ausentan como espectros, algo acorde a los films de Jacques Rivette, poblado de aparecidos y buenas raciones de invisible. Tal vez haya que ver todas las películas como si fueran aquellas de las que solo recordamos su encantamiento y creímos que ya no volveríamos a ver. Rivette complica las cosas, la reconstrucción mental o la captura virtual de las películas propiamente dicha, porque les hizo honor como pocos al término largometraje. Casi todos sus films van de las 3 o 4 horas hasta casi 13, por ejemplo, At One, lo que a su vez se vuelve más intrincado porque más uno tiene dos versiones, porque más de uno tiene dos versiones, y así sigue. Bueno, pero quería leer un poco para que se sienta la musicalidad de un texto y de tantos otros, que es un libro que merece más visibilidad. Para mí fue uno de los grandes libros del año pasado, o de esta parte del año. El otro que yo voy a presentar es otro de los grandes libros del año. Así que acá están los Es dos muy, libros del sí, año. es muy interesante que hayas leído ese pasaje porque me remitió rápidamente al tema de la precariedad del cine, a la precariedad equivalente de la crítica, y por eso me parece que, ya que lo mencionás, el trabajo que está haciendo hace muchos años ya Fernando Martín Peña, para mí lo convirtieron, no lo digo como butad, como broma, en el cineasta más importante de la Argentina, digamos. Por lo que proyecta, estoy retomando la frase famosa de Godard sobre Langlois, ¿no? Pero lo estoy diciendo literalmente y convencido, porque además él tiene una relación muy directa y muy concreta con la materia, es decir, él pega, corta, restaura. Entonces, en ese sentido también yo creo que se justificaría la moción de proponerlo como cineasta a Peña. Desde este momento, Perdón por el este exceso. instante, bajo la moción del señor Matías Serra Bradford, decretamos en el Festival de Cosquín que el mejor cineasta argentino de la actualidad es Fernando Martín Peña. Y Ahí vamos. con esto nos vamos. Muchas gracias por tu tiempo, muchas Muchas gracias gracias a vos. por estar como jurado, muchas gracias por haber Gracias. escrito esta pequeña maravilla. Realmente es una maravilla este libro, por favor. Y además es la editorial Montermoso, en la actualidad lo dirige Sergio Wolf. Son dos hermanas que yo quiero, las que hacen Carla Luin y Cecilia. Eh, Así que, bueno, ahí están los libros de Rosenbaum, en esa misma editorial, el hermoso libro de Oliver Assayas, y ahora se suma este libro, que es Linternas de Nieve, lecturas en el cine de Matías Serra Bradford, que fue el motivo de este encuentro. Muchísimas gracias a todos, gracias Matías, y nos seguimos Gracias. encontrando por aquí o en las salas.